Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio y un honor estar hoy acá. Cuando Marcos, ayer el secretario PYME, me dijo de esta charla, inmediatamente le dije que sí, por dos razones, digamos. Una, por de quién viene, porque Marcos, además de ser un extraordinario profesional y una extraordinaria persona, es un amigo, y por eso yo le pedí también que fuera secretario PYME, porque hicimos deporte juntos cuando éramos chicos y lo solidario que era Marcos en la cancha lo es en la vida también. Entonces a mí me parecía que era, digamos, una posición que le calzaba realmente perfecto, y bueno, todas las semanas nos juntamos y me cuenta del mundo PYME, así que, como digo, un privilegio hoy poder estar y contarles un poco entonces qué es lo que estamos viendo, hacia dónde vamos, y las perspectivas que vemos. También quería agradecerle a Cristian, me estuvo contando también Marcos del fenomenal trabajo que hace, y es el ejemplo de un emprendedor, digamos, ¿no? que empieza de abajo y hoy estamos en un lugar con 3.000 personas. Así que felicitaciones, Cristian, porque lo que haces también por el mundo PYME importa y mucho. Bueno, cuando arrancamos en el gobierno, le digo, me cuesta mucho concentrarme porque hay tanto ruido afuera, así que si me pierdo, ustedes me dicen y vuelvo. Pero le decía que cuando arrancamos en el gobierno, el mayor desafío era, obviamente, desactivar la bomba atómica que nos habían dejado. Era evitar la crisis que todo el mundo decía que era inminente. A mí me lo decían particularmente, digamos, antes de cuando se decía que podía ser, me llamaba gente importante para decirme, no agarres porque no hay ninguna posibilidad de que esto no explote. Estoy hablando de gente importante. Y cuando se supo que iba a ser, me llamaban para decirme, deja que explote, porque es la única forma, deja que explote y echarles la culpa a los otros. Es decir, hagamos lo que Argentina hizo siempre, deja que venga una crisis, que el ajuste lo pague el sector privado y de ahí uno se lleva después el crédito de una recuperación que eventualmente dura 2 o 3 años, a menos que haya un compromiso político, ¿no? Bueno, pero les decía esto porque tiene que ver con la razón por la que también estoy acá, que es prontamente nos dimos cuenta que además del desafío de desactivar esa bomba, estaba el desafío comunicacional. Y el desafío comunicacional es importantísimo, era y es clave explicar y que la gente entienda el nuevo modelo, hacia a dónde vamos. Y en ese momento era particularmente importante porque nosotros contábamos un programa que, como explicaba ayer el viceministro José Luis Daza, anteayer en la conferencia en el IIF, era un programa muy sofisticado, es un programa muy sofisticado, que muchos lo resumen en la motosierra, pero que atrás tenía una complejidad en todo lo monetario, financiero y cambiario que era difícil de entender. Entonces, nosotros teníamos que también combatir no solo con esa herencia, sino con muchos de nuestros colegas y periodistas que tal vez porque no entendían o tal vez por
conveniencia política o por lo que fuera, les gritaban a ustedes, corran que va a explotar. Y eso hacía las cosas mucho más difíciles. Bueno, hoy hemos ganado, digamos, hemos recuperado un buen terreno, digamos, lo comunicacional sigue siendo clave. Si se quiere, la ventaja que tenemos hoy es que después de un año y medio nos avalan los hechos. Entonces, cada vez es más complicado para esta gente inculcarles temor. Recordemos que al principio habíamos llegado al equilibrio fiscal en el primer mes. Recuerden que le damos 15 puntos de déficit consolidado, 5 puntos en el Tesoro, 10 puntos en el Banco Central. Cuando eliminamos el déficit del primer mes, ¿qué les decían todos? No puede ser, esto es de corto plazo, Caputo se sentó en la caja, esto no puede durar. Bueno, ya llevamos un año y medio, creo que esa es una batalla ganada. Pero después dijeron, es imposible que no devalúen. Marzo, abril, no pasan de marzo, no pasan de abril. Cuando pasaban los meses, corrieron el miedo hacia la inflación. No, pero la inflación no puede bajar de 8. Después no podía bajar de 4, después no podía bajar de 3, después no podía bajar de 2. A medida que la inflación bajaba, había que buscar algún otro argumento. Entonces arrancaron con, no, va a ser a costa de una recesión infinita. Colapsa la economía. Pasó un año, el estimador mensual de actividad económica, diciembre de 2024 contra diciembre de 2023, subió 6%. Empezaron a haber cada vez menos excusas. Entonces empezaron con el tema del fondo. Imposible que arreglen con el fondo. Están atrapados, no pueden salir del cepo, jamás van a convencer al fondo. Entre nos, de vuelta, agosto, septiembre del año pasado, la conversación de qué era lo que íbamos a hacer con el fondo, creo que duró 15 minutos. Todo lo que fue la negociación con el fondo, después se debió a cuánto tenía que ser el monto y cuánto tenía que ser el desembolso inicial. Pero una vez más cumplimos con lo que dijimos. Nosotros les dijimos que íbamos a salir de las restricciones cambiarias cuando no fuera una situación de estrés para la gente. Pero igualmente, ¿no? Hay que luchar contra eso, porque de vuelta, recuerden marzo de este año, a cuántos de ustedes probablemente los convencieron de, no, cuando salgan del cepo se dispara, no hay forma, se dispara, ahora sí. Pasó de vuelta lo que habíamos dicho, salimos, no hubo ningún estrés, el dólar cayó, tendió a converger más hacia el precio del dólar oficial. El famoso miedo del traslado a precios hoy no está. La inflación cayó al 1,5%. La mayorista estamos en deflación. Recuerden que venimos del 54% en diciembre del 2023. Último mes dio deflación. Entonces ahora, hola chino. Entonces ahora trasladamos la problemática a, no, pero el déficit de cuenta corriente, ¿no? Si que el dólar flote, no flota. Sí, muchachos, el dólar flota. El dólar flota, sin intervención. Si a alguno le parece que está barato, como decimos, puede ir y comprar. Está en todo su derecho, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero el dólar flota. Y el déficit de cuenta corriente es absolutamente esperable y razonable para un país que estaba totalmente descapitalizado, donde la inversión está creciendo al 31,8%. Obviamente que iba a pasar esto, totalmente esperable. Pero además, en el dato puntual de este primer trimestre, tengan en cuenta que además vino influido por todo este tema que comenté recién, de hacerles creer a todos que si salíamos del cepo se venía una estampida en el dólar. Obviamente, ¿qué hicieron muchos importadores? Adelantaron importaciones. Entonces, naturalmente,
la balanza comercial de bienes también se retrajo. Pero además hay una diferencia fundamental con otros déficits de cuenta corriente. Primero, que el nivel del déficit es absolutamente razonable y yo le diría hasta sano para una economía que está creciendo al 6%. Pero el segundo punto es que ese déficit de cuenta corriente ya no financia más déficit del sector público, es déficit privado. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. Si alguien hoy saca dólares del colchón e importa un tractor o una maquinaria usada para el campo, en las cuentas nacionales eso va a computar como déficit de cuenta corriente. Ahora, ¿cómo está el país? ¿Mejor o peor con ustedes con dólares en el colchón o habiendo comprado una máquina para producir más? Aún si fue a través de un préstamo, de vuelta, es ahora financiamiento privado. Entonces, no es que no le prestamos atención a estas cosas, nosotros le prestamos atención a todo. Pero les hago esta explicación para que entiendan, para que no se dejen seguir engañando por gente que tal vez o no entiende o tiene otros objetivos, pero que definitivamente no ha contribuido a que, en particular, ustedes y muchos otros empresarios, digamos, se hayan beneficiado de esos consejos, ¿no? Y ese es el cambio de modelo, de alguna manera, que nosotros estamos proponiendo. Ahora bien, más allá de todo lo que dije, venimos de más de 10 décadas de fracasos, en particular de 2 décadas terribles. Así que el escepticismo y todo esto es perfectamente entendible. Y digamos, ayer lo dije en La Plata, hay 2 preguntas que nos siguen haciendo, a mí me siguen haciendo, y es, ¿por qué esta vez es diferente? ¿Y cómo nos aseguramos que van a seguir por este camino? Y son 2 preguntas importantísimas, porque nadie pretende que, digamos, ni el empresario ni la persona de a pie sepa de economía. Y es verdad que por ahí algunos pueden relacionar lo que está pasando con otras épocas. Entonces, la pregunta es perfectamente válida. ¿Por qué esta vez es diferente? Voy a tratar de explicárselos porque es importantísimo para entender justamente esto, para entender el por qué esta vez sí va a funcionar. Y es el hecho de que en Argentina nunca hubo orden macroeconómico. Cuando digo orden macroeconómico me refiero a orden fiscal, a orden monetario, por decisión política. Nunca hubo eso. Entonces, los que creen que esta es una situación que ya vivimos, sepan que no la vivimos. Argentina, ahora que todos saben que el problema de fondo siempre fue el déficit fiscal, Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años. Y las consecuencias de cómo se financiaba ese déficit son las cosas que todos padecíamos como ciudadanos, ¿sí? Ya sea la suba de impuestos o si se financiaba con emisión o deuda, depreciación de nuestra moneda o default. Todas esas eran las consecuencias de cómo se financiaba ese déficit. Ha habido momentos en la historia circunstanciales en que ha habido cierto orden macro. ¿Cuándo? Cuando inmediatamente después de gatillar una crisis, ¿sí? Porque cuando gatillas una crisis, el ajuste lo hace justamente el mercado. Para no remontarnos a muchas crisis anteriores, piensen en la última, ¿no? En la salida de la convertibilidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo un brutal ajuste que ¿quién lo pagó? El sector privado. Los salarios cayeron más de 30% en términos reales, más de 60% en dólares. Hubo especificación asimétrica, media devaluación, default, todo. De vuelta, ¿quién lo pagó? Ese ajuste, el sector privado. Ahora, después, cuando el mercado hace ese ajuste, naturalmente
las cuentas públicas se ajustan y hay 2, 3 años de orden. Y seguramente todos se preguntaron muchas veces, ¿por qué nunca dura ese orden? Por lo que acabo de decir. Porque no había nunca decisión política de tener equilibrio fiscal y orden monetario. ¿Sí? Se llegaba a esa situación no por vocación, como ahora, sino por accidente, porque gatillábamos una crisis. Entonces, la gran diferencia con este momento son esas dos cosas, que esta vez nosotros evitamos esa crisis y le hicimos pagar el costo del ajuste al sector público. Y fíjense la diferencia de haber gatillado una crisis. Les acabo de decir que los salarios a la salida de la convertibilidad cayeron más de 30% en términos reales, más de 60% en dólares, la economía cayó 11%, ¿sí? Y en este caso, los salarios reales ya están por arriba de los niveles de noviembre del 2023, 15% arriba de los niveles de diciembre del 2023. Los salarios en dólares se multiplicaron subieron más de 150%, la economía subió 6%. Hay mucha gente que está tirando los libros por la ventana porque no hay prácticamente antecedente de un ajuste del gasto público del 30% que traiga aparejado una recuperación económica como la que se vio el último año. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, ¿qué garantiza que esta vez que vamos a continuar? La decisión política de hacerlo. Este es un gobierno que tiene la característica de decir lo que va a hacer, ¿no? Y, hacer efectivamente lo que dice, con el agregado que hoy nos avala, que además está pasando también lo que les dijimos siempre que iba a pasar. Y eso es extremadamente importante, porque eso nos ha permitido recuperar credibilidad. Y la credibilidad es una materia prima clave a la hora de hacer política económica. Y nosotros, además de un desastre económico, heredamos credibilidad negativa, no solo reservas negativas en el Banco Central, sino credibilidad negativa. Y es muy importante para Argentina como país reganar credibilidad. Y hoy pasamos de ser uno de los peores alumnos del mundo a ser uno de los mejores, al punto que en la última reunión del G20 y del fondo en Washington, la Managing Director del Fondo Monetario, hablándole a los ministros principales del mundo, a los ministros del G20, en ese momento estábamos en pleno momento de la guerra comercial de Estados Unidos con el resto y había mucho temor en los mercados, y Kristalina dijo: es posible que con todos estos problemas que estamos viendo y los fundamentos económicos más endebles que veo en los países desarrollados, es posible que más que nunca se necesite de la ayuda del Fondo Monetario. Ahora bien, nosotros solamente vamos a estar avalando y ayudando a países que hagan las cosas como Argentina. ¿Puedo decirlo, Toto? Me dijo, sí. A los países que hagan las cosas como Argentina. O sea, pasamos de ser el ejemplo del mal alumno a ser el ejemplo de uno de los 5 mejores alumnos. Hoy Argentina es uno de los 5 países que tiene superávit fiscal en la línea financiera. Entonces, esto, se logró partiendo de una base tremendamente débil, ¿sí? Entonces, imagínense lo que se puede lograr si todos nos convencemos y entendemos que efectivamente este es el rumbo. Nosotros estamos acá justamente para hacerles la vida más sencilla a ustedes, pero también, hay que decirlo, sin darle la espalda a la gente y a los trabajadores. Nuestro modelo a lo que apunta es a bajarles impuestos, a bajar regulaciones, a que haya más competencia. Porque esa es la forma también en la que se va a beneficiar la gente, ¿sí? Nosotros venimos de
muchas décadas de un modelo que no solo fracasó, sino que también, hay que decirlo, generaba incentivos erróneos. Durante las últimas décadas era más importante tener conocimiento financiero que tal vez el negocio propio de cada empresa, de cada industria. Y había muchas empresas que sobrevivían o que podían aprovechar la volatilidad que generaba este desmanejo económico. Pero ¿quién lo terminaba pagando? Lo terminaba pagando también la gente con productos de peor calidad a peor precio. Lo terminaba también pagando el asalariado, ¿sí? Con sueldos miserables en dólares. Nosotros no solemos hablar ni de grandes empresas, ni de pymes, ni tampoco en general de sectores. Y la razón por la que hacemos esto es porque nosotros lo que queremos es crear las condiciones para que cualquiera se pueda desarrollar, empezando por un emprendedor, siguiendo por una pyme o una empresa grande. Pero hago este comentario porque iba a hacer un pequeño paréntesis, un ejemplo, cuando decía recién del tema de los asalariados, del caso de la construcción o de los diferentes sectores. Acá, lo importante, si yo tuviera que decirles un humilde consejo, yo les diría, no pasa tanto por el sector o por la empresa, pasa por la iniciativa que ustedes tomen, ¿sí? Hay muchas empresas de sectores que les está yendo bien, que les ha ido muy mal. ¿Y por qué les ha ido mal? Bueno, tal vez porque estuvieron mal asesoradas, o tal vez porque no pudieron cambiar ese chip. Hasta hace 18 meses el negocio siempre fue sobreestoquearse y esperar, porque siempre iba a haber alguna devaluación o una mega inflación donde yo iba a poder fijar el precio en cualquier lado y me lo iban a convalidar porque no había precio, porque no se sabía, no había precios de referencia. Entonces se convalidaban negocios que, digamos, no funcionaban bien. Ahora, digamos, este es un chip que hay que cambiar. Y el otro día, ahora voy al ejemplo, el otro día me contaba mi hermano, que viene del rubro de los desarrollos inmobiliarios, de la construcción, por supuesto está en la Cámara, es un desarrollador muy importante, y me decía, y la construcción lo pongo como ejemplo, digo, porque es uno de los sectores que viene de alguna manera rezagado. Y él me decía, ¿sabes por qué está rezagado, entre otras cosas? No es mucho, o sea, por el tema de la obra pública, eso es relato. La obra pública era prácticamente todo corrupción, muchachos, así que no se coman ese cuento. Me dice, muchos están esperando todavía que vuelva el metro cuadrado a $800. Entonces, claro, no pueden hacer el clic. En el medio de eso no se dan cuenta que el metro cuadrado subió por ahí a $1.200, subió un 50%, pero los sueldos en dólares subieron más de 150%. Y ahora hay crédito. Es decir, las condiciones hoy para que se desarrolle el mercado inmobiliario son mucho mejores que hace 18 meses. Sin embargo, si yo me retraigo porque creo que para lanzarme el dólar tiene que valer 3.000, al obrero tengo que pagarle $350 en vez de 1.200, y me quedo cruzadito de brazos esperando que eso pase, bueno, es el caso de los que se quedaron con sobrestock esperando que una suba del dólar lo salve. Entonces, el punto no está tanto en si es un emprendedor, si es una pyme o es una empresa grande. Está en ustedes. Hoy los protagonistas de esta historia son ustedes, y particularmente las pymes. O sea, nosotros tenemos que cambiar este modelo. El 99, digamos, muchas veces hablo con Marcos sobre el tema de
de que por ahí alguno puede tener la percepción, porque nosotros no nombramos, como digo, en particular a los sectores o al tipo de empresa que no les prestamos atención, y es todo lo contrario. Nosotros estamos todo el tiempo hablando y pensando la mejor forma de ayudarlos. Y sería sonso no hacerlo, porque el 99% de los empleadores son pymes. El 62% de la fuerza laboral registrada es pyme. Entonces, digamos, se cae de maduro. Pero sepan ustedes también que, además, los escuchamos, los leemos en Twitter. Yo los leí hace 2 semanas y acá está otro coloso que es el jefe de Arca, Juan Paso, que, digamos, leí a algún usuario en Twitter que me pasó una recomendación, nos juntamos con Juan, la analizamos y la implementamos. Digamos, y eso lo hacemos con todo, estamos todo el tiempo viendo y analizando. Les puedo dar más ejemplos. También hicimos lo de la baja de las tasas de interés, que también era seguramente algo que les generó mucho alivio. No es hacia donde nosotros queremos ir. Digamos, nosotros venimos de un modelo donde ustedes se financiaban con AFIP en su momento, ahora Arca, y recaudaban los bancos. Bueno, eso no es lo normal. Lo normal es que los bancos presten y Arca recaude. Ahora, entendemos perfectamente que hay una transición. Y en esta transición, por ahora, las tasas para muchos son altas, otros todavía no tienen acceso al crédito. Entonces también nos juntamos con Arca y dijimos, ok, bajemos las tasas a la mitad. O sea, sepan que los estamos escuchando y que los estamos atendiendo. Lo que pasa es que hay cosas que podemos hacer y hay otras que no. Digamos, leemos todas, pero no se pueden, hacer todas. Hay muchas que van a venir y probablemente en el no largo plazo, en los próximos 12 meses, pero digamos, esto es un proceso, no podemos pasar de un modelo a otro de un día para el otro. Eso que siempre habla el presidente de no ser libertarados, somos libertarios, no libertarados, ¿no? Bueno, ese es un poco el punto. Entonces, el tema del cambio de chip es fundamental. Nosotros, desde este lado, nos comprometemos a lo que ya hemos hecho, porque ya les hemos dado prueba de esto. Fíjense que nosotros, en medio de cerrar un déficit fiscal de 5 puntos, bajamos más de 2 puntos en impuestos. Eso... Si nosotros logramos que el país crezca, digamos, a lo que hemos crecido este año, al 6% por los próximos 6 años, en baja de impuestos, nosotros les vamos a estar devolviendo a ustedes, al sector privado, a las pymes, más de 420.000 millones de dólares. Entonces, ese es el modelo que nosotros vamos, ¿sí? Que es muy diferente al otro. Las provincias, digamos, también se están beneficiando con el crecimiento y una mayor recaudación. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hace Kicillof en la provincia de Buenos Aires? ¿Aprovecha esa suba para bajar impuestos? No, lo sube. ¿Qué hacen los intendentes kirchneristas? ¿Les bajan las tasas, aunque no tengan ninguna contraprestación? No, se la suben. Entonces, ese es el cambio de modelo. Nosotros, como digo, vamos a bajar impuestos, a desregular, a abrir paulatinamente la competencia para que se pueda beneficiar la gente con bienes de mejor calidad a mejor precio. Y de este lado, ¿qué es lo que les estamos de alguna manera abriendo los ojos para que hagan? Hay que empezar a pensar en ser eficiente y en invertir. ¿Sí? De vuelta, hace muchos años que en este país no se invierte, hace décadas que se piensa más en lo financiero que en lo estrictamente comercial. Entonces, ese es el clic que hay que hacer. ¿Va a pasar esto de un día para el otro? No.
¿Es un proceso duro? Sí, pero es el camino, es el único camino. Ya hay evidencia empírica, siempre la hubo, pero nosotros la hemos vivido en carne propia, sobrada evidencia empírica que el otro modelo es el que no funciona. El otro modelo es el que nos llevó a más del 54% de pobreza, es el modelo que nos llevó a hiperinflaciones, a defaults, es todo lo que, digamos, hemos padecido durante décadas en Argentina. Ya sabemos que eso no sirve. Ahora estamos en un modelo donde de vuelta ya empieza a haber evidencia empírica, no son las promesas mías hace 18 meses o del equipo económico. Ustedes ya empiezan a ver los resultados. Y es cierto que hay mucho por hacer, mucho, pero es cierto también que hemos hecho mucho, muchísimo en 18 meses. Lo hablábamos con Marcos ayer y me lo anotó, porque son tantas las cosas que realmente me gustaría leérselas, que cosa que no suelo hacer, pero son demasiadas para memorizarlas, ¿no? Desde Arca hemos acompañado, pero con la suspensión de embargos por todo el 2024, con las moratorias, con las facilidades de pago que aún siguen vigentes, con plazos de hasta 60 meses, y como dije, con la reducción de 50% en las tasas de interés. Recientemente el derecho de la PYME que le den un plazo de aviso, que me lo habían puesto justamente por Twitter, estos 5 días de aviso previo antes de embargar. Acompañamos a los exportadores eliminando los DEX a más de 4.400 productos industriales, productos lácteos, porcinos, economías regionales. Disminuimos los DEX mientras pudimos en maíz y soja, los continuamos para la cosecha fina, abrimos mercados en más de 20 países para cárnicos, porcinos, aviar, frutos secos, mejoramos el sistema de importaciones temporarias y repostock, mejoramos el buce, mejoramos el exporta simple, eliminamos la prohibición de exportación de cuero y ganado en pie, eliminamos la brecha, ¿no? Lo cual me puntualizaba Marcos muy bien, está generando un efecto importantísimo en los freelancers que se están formalizando. En el 2024 hubo un récord de 20.000 freelancers exportadores por más de 200 millones de dólares. Y sigue. Acompañamos a la industria, el comercio y también el agro con la normalización de los pagos al exterior. Eliminamos el impuesto país. El impuesto país era 1,5 puntos de producto. Eliminamos las IRAs, la baja de aranceles de insumos difundidos, la flexibilización de reglamentos técnicos, la flexibilización de importaciones por courier, el restablecimiento del certificado de exclusión por acumulación de saldos de IVA y ganancias, que tanto nos reclamaban también. También acompañamos la operación diaria de las pymes con el centro de ayuda pyme, eliminamos el RUTA, eliminamos las retenciones de IVA y ganancias por venta electrónica, eliminamos la ley de góndolas siniestra esa, y el CIFIRE y el CIPRE, y presentamos la reforma laboral completa en el DNU 70, que como ustedes saben no pasó porque la frenaron los gremios, pero por lo menos por la ley bases pudimos duplicar a 6 meses el periodo de prueba, eliminamos las multas por falta de registración, habilitamos la figura del monotributista que ahora puede contratar a 3 monotributistas, es decir, se hicieron un montón de cosas, podría seguir y seguir. Ahora, obviamente que sabemos perfecto que hay un largo camino por recorrer también y que hay cosas extremadamente importantes. No nos puede, o sea, a ver, dos obvias por decir, la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, la reforma laboral. La reforma laboral es la más importante de todas las reformas. El daño que está haciendo la actual estructura laboral es realmente indignante, es indignante. Ahora,
por supuesto que nosotros no podemos normalizar que la cantidad de empleadores no crezca desde el 2007, desde los últimos 18 años, que sigamos en 540.000 empleadores. No podemos normalizar que el empleo no crezca desde el 2011. O sea, la reforma laboral es algo fundamental y por supuesto que nosotros tenemos trabajado esto. Ahora, entiendan ustedes que, de vuelta, estos tienen sus tiempos, porque del otro lado está la gente que no tiene ningún interés en que al país le vaya bien. Es más, para recuperar lo que ellos ven como el negocio, porque para ellos la política es un negocio, necesitan que al país le vaya mal. Entonces, por definición, cualquier cosa que nosotros presentemos en el Congreso, siempre se van a estar oponiendo. Cualquier cosa que propongamos que les vaya a servir al país va a encontrar esa resistencia. Entonces, el mensaje que yo quiero pasarles es que estamos todos juntos en esto. Este sistema que nosotros proponemos, lo hablábamos con Marcos cuando veníamos para acá, es el mismo que les sirve a ustedes. Es decir, nosotros estamos acá para servirlos a ustedes. Venimos acá por estos años con el único objetivo de poder transformar el país de forma tal que, como dije antes, desde un emprendedor, ustedes, una empresa grande, todos puedan desarrollarse más, pero de vuelta a favor de la gente también y a favor de los trabajadores. Podemos hacerlo juntos. Yo no tengo ninguna duda que esto es lo que va a pasar, que Argentina va a ser el país que más va a crecer en los próximos 30 años. Hoy ya es el país que más crece en el hemisferio occidental y están todas las condiciones dadas para que entre todos construyamos ese país que soñamos, en particular los que somos grandes, para nuestros hijos y para todos los que quieran habitar el suelo argentino. Si bancás a Javier Milei, suscribite, dale like y compartí.